Y estamos listos ya y nos entretuvimos en las conversaciones porque el tema que vamos a tratar es un tema en realidad álgido en Santo Domingo y no solamente aquí sino en el país. El sector ganadero, el sector agricultor, ¿qué tanto apoyo está teniendo por un lado desde el gobierno central con políticas? El tema de impuestos, ¿qué tan beneficiosos resultan en un momento determinado? Y por el otro lado, están siendo víctimas permanentemente del abigeato, de los asaltos, la inseguridad. Y una cosa que nos preocupa es que, claro, a una persona se meten en su finca, le roban su ganado y resulta que es todo el patrimonio de toda su vida. Lo que le toca es vender la tierra que le queda, salir a la ciudad y en vez de producir, está haciendo carga en un momento determinado. Vamos a hablar con Gruber Zambrano sobre este tema, presidente de la Asociación de Ganaderos. Gruber, qué gusto tenerlo esta mañana con nosotros. Qué lamentable tener que tratar esos temas, pero hay que decirlos para que la gente haga algo y las autoridades tomen conciencia y sobre esto se haga inmediatamente cosas. Gruber, buenos días. Muy buenos días de todo por invitarme aquí a su programa. Sí, yo como presidente de los ganaderos y como agricultor estoy sumamente preocupado, como están preocupados todo mi sector agrícola y ganadero de aquí en la zona del país. Es un problema grave. Vamos a hablar, el asunto de la agricultura ganadera, hay que hablar muchos temas. Vamos a hablar primeramente del tema del abigeato del cuaterismo, que es lo que nos está preocupando ahora sobre mayor. En este sector de la provincia de aquí de Santo Domingo, de Los Áchilas, tendemos a demasiado robo de ganado. Ya la gente no soporta el abuso de tanto delincuente que se llevan su ganado de su finca. Nosotros como asociación de ganaderos hemos hecho esta semana una rueda de prensa donde hacemos conocer a todas las autoridades el problema que tenemos. Queremos que seamos oídos, hemos invitado a reuniones al gobernador, estamos invitando a los comandantes de la policía porque nosotros estamos en un centro aquí en Santo Domingo, la provincia, tenemos 4 provincias que nos fronterizan. Entonces aquí se maneja también mucho el comercio de ganado, que nuestra feria de mercadeo es una de las ferias más grandes del país, donde se comercializa unas 6.000, 8.000 cabezas de ganado a la semana. De aquí se va ganado para el desarrollo, se va ganado para todos los comisariatos del país y los mercados que son como Guayaquil, Quito, Cuenca. En la rueda de prensa nosotros escuchábamos a un ciudadano que decía: a mí me robaron y lo vinieron a vender en la feria, en la parte de afuera, y le dieron permiso. ¿Por qué se suscita este tipo de situaciones? ¿Cómo se da? Ya, eso sí, esto pasó el martes. Lo que pasa es que la gente ya madruga a la feria a 5 o 6 de la mañana y los señores que tienen la facultad de dar las guías son los señores de agrocalidad. Entonces, los señores, como no tienen en ese momento pues su computadora, su programa, van y automáticamente le dan la guía con los datos que le da el ganadero, pero no certifican si ese ganado precisamente es del dueño que está pidiendo la guía. Y entonces, ¿para qué sirve todos los trabajos que hacen de levantamiento de información, de ir a las fincas, de una y otra vez ingresar la información, los datos, los dueños, ¿no? Eso lo reclamamos nosotros y le estamos pidiendo a la localidad que se nos facilite a nosotros como ganaderos, como asociación de ganaderos organizada, que se nos permita nuevamente emitir las guías. Entonces nos han prometido, y eso nos reunimos la semana pasada con los señores de agrocalidad. Se nos llegó a decir que en estas fines de este mes de septiembre, los primeros días de octubre, nos van a dar nuevamente la facilidad. Pero mientras eso, pasa lo que pasó esta semana. Por eso está pasando lo que pasó. O sea, nosotros queremos ayudar, queremos apoyar al sector, queremos apoyar a las autoridades. Nosotros lo que queremos es dialogar y llegar a soluciones. O sea, es muy preocupante lo que está pasando en el sector agrícola. El sector agrícola en estos momentos pues está acabado, totalmente quebrado. El costo de producción es muy alto. Usted el momento que va a vender su producto no compensa todo su trabajo y su inversión. Tenemos muchas cargas tributarias, muchos impuestos, muchas cargas laborales, donde usted pongamos, no cubre su... Pongamos en el ganado, nosotros demoramos 2 años, 3 años en vender un toro, una cabeza de ganado, y recibimos una cosa insignificante. Lo que pasaba en la palma africana, yo también soy palmero, de la noche a la mañana nos bajan el precio de la palma, nos reunimos en un sector del palmero, automáticamente, por eso hay que uno salir a la organizarse, porque resulta que el aceite no nos ha bajado al consumidor final, y entonces si al productor le bajan y al ciudadano le siguen cobrando, nosotros decimos allí esa intermediación, ¿para dónde se está yendo esa plata? Así es, eso le voy a poner un ejemplo a usted. Pongamos, el industrial, tiene sus costos de producción, ellos tienen su rentabilidad de seguro. Un comerciante que tiene su comercio, compró una camisa, sabe que le costó $10, la vendió en 12, en 13, ahí está su utilidad. Ya, es un importador, también importa,
ya sabe cuánto tiene que vender y cuánto nadie vende para perder. Así es. Eso no en cambio, nosotros los agricultores no sabemos a cómo vamos a vender cuando sacamos nuestro producto. O sea, no hay una estabilidad de precio y el costo, hay que hacer un verdadero estudio, cuánto cuesta producir. Nosotros pagamos impuestos a la tierra, y pagamos impuestos prediales, pagamos el IVA, pagamos el 1% de lo que vendemos, pagamos de utilidades a fin de año. O sea, una actividad que paga 5 o 6 impuestos por lo mismo. O sea, no es razón de ser. O sea, hay que verdaderamente, yo sé que el señor presidente a lo mejor no está enterado bien de la situación que estamos pensando en el sector agrícola, una persona muy consciente. Ojalá que llegue a oídos de él y tome una reacción. Ahora, y nos ayude a este sector. ¿Se comprometió con usted dos o tres años atrás de que iba a mejorar las condiciones para el campo, para los ganaderos? Sí, el presidente se comprometió en nuestra asociación y se ha comprometido con el sector agrícola. Yo creo que ya nos va a dar campo en esto de ayudarnos a salir adelante. ¿Todavía hay esperanza de que haya respuesta para el campesino, para el ganadero? Yo tengo esperanza, yo sé que el señor presidente va a tomar cartas en el asunto y nos va a ayudar, porque si no este sector va a desaparecer y este gobierno lo que quiere es que haya una seguridad alimentaria, o sea, que nuestra familia, nuestro futuro tenga nuestra alimentación asegurada. Y gracias a Dios somos bendecidos en este país bendito. O sea, tenemos un buen clima, buenas tierras, buenas aguas, tenemos mucho que explotar, lo que falta es unirnos todos y trabajar en forma conjunta. Ahora, Gruber, como usted decía, aquí en Santo Domingo somos el centro, hay 4 provincias que están cercanas, que somos fuertes. ¿Qué posibilidades de reunirse para hacer presión a nivel regional y pedir que las autoridades respondan también a nivel regional y que escuchen del otro lado la necesidad que tiene el agricultor, el ganadero? Sí, miren, el sector palmero, como le dije hace un momento, nos reunimos y estamos reunidos y vamos a hacer nuestra asociación porque estuvimos mal representados por ANCUPA. ANCUPA estábamos representados en el sector palmero, solamente representaban eran los industriales y las extractoras, pero el verdadero, la sigla mismo dice Asociación Nacional de Cultivadores de Palma, se entiende que tiene que estar representado es por los palmicultores. ¿Quiénes cultivan? Porque ellos hay esa institución en la que nos representa a nosotros y nos tiene que defender y regular tanto las enfermedades como los precios y ver que ¿Pero eran los cultivadores los que están en ANCUPA? No, automáticamente creo que tenemos un voto 2 de todo el directorio, o sea, no hacemos nada, ¿se me entiende? Todo el tiempo han sido elegidos, son representantes de las extractoras y de los industriales. ¿Y ahora se están organizando? ¿Funciona la organización? En función de la organización queremos que nosotros en CUPA sea representada por los palmeros. Tenemos llamada telefónica, Gruber. Muy buenos días a usted que está en la línea. Su nombre y desde dónde nos llama. Muy buenos días, Aníbal Macas de Vallehermoso, les saluda. Adelante, don Aníbal, escuchamos. Quiero primeramente agradecerle al señor Rubén Zambrano que está representando a los ganaderos del sector de Santo Domingo y de todos los alrededores. Quiero manifestarle al señor Rubén Zambrano que gracias por representarnos y que por el medio de comunicación que le permitieron hoy en la mañana, que nosotros los pequeños ganaderos del sector, pequeños ganaderos que somos, el asunto que nos cobran, el asunto tributario, no se están terminando con la ganadería. Porque imagínese usted, yo engordo 40, 50 toros al año, vendo, tengo una utilidad más o menos que don Grube sabe cómo somos ganaderos, no tenemos más que una utilidad de 100, 120 en animal, y un trabajador se nos lleva $5,000 en el año. Entonces estamos cero utilidad, estamos, como él dice, acaba de decir, estamos en contra. Y así más nos quieren cobrar el impuesto a la renta. El impuesto señor Rubén Zambrano, usted, quiero que me entienda, señor Rubén Zambrano, escuche, que también hable por todos nosotros de esa situación, que ojalá el señor presidente de la República le escuche y nos ayude en lo que es el sector ganadero, si no la ganadería se va a terminar, como él sabe, él es un señor ganadero y sabe bien lo que nos está terminando. Muchísimas gracias por su llamada telefónica. Nos dice tomarnos en cuenta a los pequeños ganaderos también para hacer fuerza en un momento determinado y haciendo presión. La ganadería, el tema de agricultura, bien organizados puede cambiar cosas en este país. Sí, por eso mismo los invito a todos los señores, como le dije hace un momento, a todos los señores afectados de este hurto del ganado, este abigeato, que se acerquen a la Asociación de Ganaderos para asesorar una parte jurídica con nuestro abogado y llevar todas las personas perjudicadas, cogerles la firma, sus datos. ¿Están organizando ustedes ellos? ¿Están recibiendo? Sí, nosotros estamos recibiendo ya todas las partes no afectadas. Importa que sean parte de la asociación o no, hay gente que tiene poquito ganado y dice, no, yo no soy parte de la asociación, ¿ellos también pueden asistir? No, yo más bien trato de ayudarles al pequeño, al mediano ganadero, que es el que más necesita nuestro apoyo, y sea socio o no sea socio de nuestra institución, somos amigos, somos compañeros, somos agricultores. A todas las personas los invito a dejar sus quejas a la asociación, a traerlos con su
cuando han sido perjudicados por este robo de ganado, para ver en qué forma los podemos asesorar legalmente y hacer fuerza, ¿no? Hacer fuerza para defender a todo este sector que nos preocupa de antemanera. Muchísimas gracias por esta mañana acompañarnos. Esperamos que no sea la última entrevista y ojalá sea muy cercano para saber cuáles son los resultados que están teniendo de esta reunión, que están convocando, que están pidiendo a las autoridades que se sienten en una mesa, el gobernador, la gente de la policía, para en conjunto buscar soluciones e ir contra la lucha de la delincuencia y entender que cuando le roban a un ganadero, esa producción que tiene lo quiebran y esa persona tiene que terminar saliendo del campo a la ciudad siendo una carga adicional en vez de producir. Muchísimas gracias. Otra vez más, muchísimas gracias a usted por invitarme y asimismo invito a todas las autoridades a reunirse conjuntamente con nosotros para poder tener correctivos del caso y poder sacar adelante este grave problema. Muchísimas gracias, Gruber Zambrano, presidente de la Asociación de Ganaderos de Santo Domingo.